Buenas noches. Nosotros somos el grupo 38 de la materia de psicopatología y contextos. Estamos desarrollando las evidencias del equipo reflexivo para el desarrollo de la actividad. Entonces vamos a comenzar. Una pequeña introducción. Básicamente el equipo reflexivo es una estrategia de análisis colaborativo en la que varios expertos en un tema pues dan diferentes puntos de vista con respecto al análisis de un caso. En el caso pues particular de nosotras vamos a hacer el análisis del caso de Carlos, que tiene relación con tendencias suicidas, entonces cada una va a dar un punto de vista con respecto al manejo de este caso. Entonces, para el desarrollo tenemos aproximadamente 5 minutos, cada uno va a hacer una intervención de aproximadamente 1 minuto, en el que están distribuidos los 5 temas que podemos ver en la presentación. Entonces está el sentido, el contexto de la comprensión de los problemas de salud, presentado por Paola Molano. Luego sigue el marco teórico de la teoría general de sistemas, presentado por Catherine Mendoza. Continuamos luego con la comprensión reticular, presentado por Daniela González. Luego sigue el planteamiento de la hipótesis, presentado por Lina Perdomo, y concluimos con las estrategias de acción presentadas por quienes habla, por Mayra Montaña. Bueno, entonces pues vamos a comenzar. Buenas noches, soy Paola Molano y mi tema es sentido del contexto en la comprensión de los problemas de salud de los pacientes. El tema o el término contexto lo vamos a identificar como el contexto biopsicosocial, el contexto familiar y las interrelaciones personales que tiene el individuo o el paciente con el entorno. ¿Por qué es importante tener en cuenta el contexto biopsicosocial y cultural de un paciente? Porque este nos brinda diferentes informaciones, no solo biológicas, sistémicas de salud del paciente, sino diferente información que nos da el porqué de la causa de la patología este paciente padece dicha patología. Todos los problemas de salud son biopsicosociales, se deben ver de esa manera porque aparte de que no solo se deben ver como tal el individuo, se debe ver todo el contexto. Lo podemos valorar en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo. Hay personas que pues viven diferentes presiones laborales, donde se genera diferente estrés, que ya se genera una patología y que por este estrés se genera otra patología más adicional que puede ser ya física y sistémica, como puede ser una gastritis, una úlcera gástrica por el estrés. Ahí es donde nos damos cuenta que las diferentes relaciones interpersonales de este individuo afectan en la salud y las patologías de los pacientes. En el caso de Carlos podemos analizarlo en el contexto pues, social más familiar, como la parte sistémica donde se desenvuelve Carlos. Su familia es un sistema totalmente disfuncional, donde pues realmente las funciones de cada individuo no están bien organizadas. Él cuida a sus hermanos que son menores de edad, vive con un padrastro, no es una familia bien conformada, vive con un padrastro que lo maltrata, lo humilla, lo hace sentir inútil a la sociedad, pues afectando su autoestima y llevándolo a su conducta suicida. Hasta ahí es todo. Como conclusión, es más darle la importancia al contexto biopsicosocial en la atención médica y clínica de un paciente. Esa es realmente como la conclusión inicial de que es importante ver todo el contexto, no solo como tal la patología, sino del por qué, porque hay diferentes causas que lo generan, las interrelaciones personales, lo que puede afectar al individuo a nivel social, cultural, familiar y demás. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es Catherine Mendoza, yo voy a hablar sobre el marco de las teorías, que sería la teoría general del sistema. Entonces, fue concebida por Ludwig von Bertalanffy en la década de 1940. El sistema se puede definir como un conjunto de individuos que tienen historias, mitos y reglas y tienen un fin común. En el caso del ser humano serían la familia, amigos, trabajo, pareja, en fin. Estos se dividen en 3. Está el sistema, que es la totalidad o conjunto, que sería la familia. Está el suprasistema, que es lo que rodea el sistema, que serían amigos, familia de tercer grado, de segundo grado, pareja. Y el subsistema, que es el individuo como tal. En el caso de Carlos, vemos que él no se siente bien en ninguno de sus 3 niveles de sistema, porque en el sistema como tal, la familia no tiene una unión, el padrastro lo maltrata, no tiene buena comunicación con la mamá, con las hermanas,
es un conflicto constante y pues con el único que tiene como una comunicación coherente es con el hermano mayor. En el suprasistema las cosas no mejoran, los compañeros de estudio lo aíslan, lo rechazan, no comparten con él porque él es una persona retraída, entonces ellos lo hacen a un lado y por lo tanto él como subsistema se siente desubicado, no se siente parte de nada. Entonces esto no le permite a él tener como una tranquilidad o ser parte de algo y estamos hablando también de la teoría del biopsicosocial que nos está hablando de biológico, psicológico y social. En esta parte social él está fallando o todo de su entorno está fallando. En la parte psicológica pues ya tiene problemas emocionales, de autoestima, de confianza, mejor dicho. Y pues la parte biológica puede que esté bien, pero las otras dos están desequilibradas, y entonces va a haber una falla en el individuo. Y por eso él busca la solución que él considera mejor, que sería el suicidio, que sabemos que no es la mejor opción en ninguno de los casos, entonces hay que entrar a analizar cómo mejorar los sistemas, tanto el sistema como el suprasistema, para que el subsistema tenga un equilibrio. Entonces, eso es todo. Vale, la siguiente temática es la comprensión reticular, que me tocó a mí. Entonces, la comprensión reticular comprende una temática que son la teoría de las redes sociales, desde los planteamientos ofrecidos por Davas 2011, en donde él quiere que este tipo de teoría se produzca desde un tipo de intervención multicéntrica, colectiva, también dinámica, abierta, en donde cada figura que está implícita en la problemática del sujeto principal pueda tener un tipo de influencia y un tipo de participación. Por eso él habla de la horizontalidad. Entonces, desde el caso de Carlos, es claro que no existe esa horizontalidad porque hay una faceta heterárquica o una jerarquización, en donde en esa jerarquización en la punta encontramos a la mamá y encontramos al padrastro, quienes ellos tienen un cierto tipo de influencia y un cierto tipo de poder, y por eso no hay, digamos, que una igualdad en esa comunicación y eso está fragmentado. ¿Eso qué genera? Que en la red de vínculos que está más asociada a la parte emocional de Carlos haya una fracturación, y en la red nocional, que es la parte ya de ejecución, pues haya un tipo de afectación en la interacción dentro de la familia. Por eso, digamos que esta teoría de las redes sociales se enfoca en realizar, digamos que, un tipo de identificación de los tipos de recursos necesarios para poder colaborar en la mejora de las personas. Por eso, una de las técnicas que se utiliza es el diagrama de mapeo, en donde se visualiza en el centro al sujeto y de ahí se van empezando a organizar los tipos de figuras que están más cercanas a él. En el caso de Carlos, Carlos sería el central, luego se empezarían a poner la familia y luego el caso educativo, que sería la maestra y los compañeros de clase. Vale. Buenas noches, a mí me correspondió el planteamiento de la hipótesis en el principio de la causalidad circular. En este modelo biopsicosocial estamos tratando los tres aspectos que son biológicos, psicológicos y sociales. Podemos decir que Borel quería precisar la relación entre la teoría de la TGC con la causalidad de la hipótesis. Como podemos ver en el caso de Carlos, en este factor social muestra bastante desinterés por lo que lo rodea y pues necesita una terapia psicológica. Para concluir, entonces vamos a revisar el tema de las estrategias de acción. Básicamente, tenemos una serie de puntos de enfoque. El primero, pues, es conocer qué son los programas de atención primaria y promoción y prevención, que básicamente son programas de diferentes índoles, privado, gubernamental o público, en el que los gobiernos tienen la responsabilidad de invertir en los programas de atención a las personas, en tanto salud física como salud mental, haciendo énfasis, pues, en el caso que vamos a manejar de Carlos en la salud mental.
Estas dos están muy asociadas con el enfoque biopsicosocial, como ya dijeron pues mis compañeras. Básicamente, digamos que el origen de ciertos trastornos físicos y psicológicos también no solamente puede tener un solo énfasis de que puede ser de origen genético o simplemente por algún tipo de no sé, manifestaciones de trastornos en cuanto a los procesos cognitivos, o tiene que tener algún origen social, como por ejemplo familiar o sistémico, sino que todo debe ser analizado como un conjunto. Por eso pues se hace la relación de que sea desde un enfoque que involucra a las tres. Bueno, en cuanto a la política nacional, tenemos pues la Ley de Salud Mental, fue firmada por Juan Manuel Santos y pertenece al Ministerio de Protección Social en el año del 2013, la Ley 1616, en la que básicamente pues se reconoce a la salud mental como un tema serio y pues se analiza y se preocupa el gobierno nacional por ciertas enfermedades mentales, dentro de las cuales se encuentra, pues en el caso de Carlos, las conductas y tendencias suicidas. En cuanto a la intervención del caso de Carlos, pues podemos tenerlo en cuenta desde varios factores. El primero es analizarlo desde una serie de entrevistas psicológicas clínicas, donde se debe enfocar en la empatía hacia el paciente, y se contraindica el uso de antidepresivos en casos de tendencias suicidas. No es recomendable usarlos porque pues lo que puede ocurrir es que se incremente la posibilidad de que se aumenten las tendencias suicidas en una persona. Entonces, básicamente esas son las estrategias de acción que podemos usar en el caso de Carlos. Continuando con las conclusiones, las sociedades científicas y las unidades docentes tienen que hacer un esfuerzo para mostrar el sentido práctico y factible de las BPS, de forma que dé un valor añadido a la especialidad a la que se haga, que haga el mejor trabajo de la medicina para un oportuno y eficaz tratamiento de los pacientes. Muchas gracias por vernos y que tengan una buena noche. Gracias.